Medo-Persia, el tercero Grecia y el cuarto el Imperio Romano. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar la quinta cabeza de esa bestia. El quinto poder, que es lo mismo que el cuerno pequeño, lo que surge en medio de los 10 cuernos. Y ese poder es la quinta cabeza que recibe una herida de muerte, pero la herida de muerte va a ser sanada. Recuerden que son 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 17 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Montes en la Biblia representan imperios, reinos. Y también son 7 reinos. 5 de ellos han caído. Versículo 10. Uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, es de entre los 7 y va a perdición. Noten ustedes que aquí se nos habla de 5 que han caído, uno que es y el otro que aún no ha venido. Hemos visto entonces 4 de esos 5, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En nuestro próximo estudio vamos a ver el quinto poder que ha utilizado el diablo para perseguir al pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de que el diablo ha tratado a lo largo de los siglos de destruir el pueblo de Dios, lo ha atacado de 1001 formas, con persecución física y, como ya hemos visto anteriormente, infiltrando el pueblo de Dios con doctrinas falsas. Sin embargo, no logrará destruirlo, porque aquí la profecía nos dice que Dios va a tener un pueblo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El diablo no logrará destruir ni ganar la victoria sobre el pueblo de Dios, porque él va a tener un pueblo que se va a mantener leal y fiel a Cristo, que va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Cristo Jesús. Yo te invito, amigo que me escuchas, a que tú seas parte de ese pueblo de Dios, a que tú no solamente escuches de estas cosas, no solamente sepas de lo que Dios habla, sino que también tú puedas ser parte de ese pueblo de Dios. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que entregues tu corazón y tu vida a Cristo, a que le des en este momento tu voluntad. Para pertenecer al pueblo de Dios necesitas aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y necesitas unirte a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. En nuestro próximo estudio vamos a ver cómo el diablo ha tratado de destruir a este pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo el diablo ha cambiado las doctrinas de Cristo. Pero a través de este estudio vamos a aprender cómo mantenernos leales y fieles al Señor hasta el mismo fin. Yo te invito en esta hora a que si quieres pertenecer a este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesús, lo hagas en esta misma hora aceptando al Señor Jesucristo. Llámanos por teléfono. Queremos ofrecerte un curso por el cual tú vas a poder aprender las doctrinas de Cristo. Y acéptale plenamente, séle fiel y podrás estar entre aquellos que no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Que el Señor Jesús te bendiga. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado el día de hoy y haber escuchado el tema Las 7 cabezas de la bestia. Queremos informarles que el tema que vieron el día de hoy está disponible en video, así también todos los temas de la serie El mensaje de los 3 ángeles por el pastor Hugo Gambetta. Así que si ustedes desean solicitarlos, llámenos o escríbanos al número que aparece en su pantalla y nosotros con mucho gusto le enviaremos a vuelta de correo una lista con los temas de la serie del Evangelio Eterno para que ustedes puedan solicitarlos por una pequeña ofrenda.
También queremos invitarles a que soliciten completamente gratis la serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Es una serie completa de estudios donde ustedes aprenderán mucho acerca de la Biblia, y también en el mes de septiembre tendremos una graduación para todos aquellos que están estudiando este curso bíblico. Así que queremos que lo solicite. El curso es completamente gratis, solamente tienen que llamar. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. ¿Qué tal, amigos televidentes? Nos agrada saludarles nuevamente a través del programa internacional El Evangelio Eterno. El día de hoy tenemos un tema muy especial para usted, que será presentado por nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta. Pero queremos invitarle a que nos escriba y se comunique con nosotros, ya que nosotros tenemos la cadena mundial de oración, que es una cadena en la cual nosotros ponemos en las manos del Señor los problemas suyos o de cualquier persona que nos escriba. Así que si usted tiene algún problema, algún agradecimiento, algo que usted desea comunicar y poner en oración, escríbanos y nosotros lo pondremos en la cadena mundial de oración. El día de hoy nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, ha preparado un tema titulado El poder blasfemo. Pongamos mucha atención a este tema muy interesante. Adelante. Bienvenidos una vez más a su programa, El Evangelio Eterno. En nuestro estudio del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis, capítulo 14, hemos estudiado el mensaje del primer ángel que llama al mundo a temer a Dios y a darle gloria, a adorar al Creador porque la hora de su juicio ha llegado. Estudiamos el mensaje del segundo ángel desenmascarando el falso sistema religioso Babilonia con sus falsas doctrinas. Y hemos estado estudiando en las últimas 3 presentaciones acerca del mensaje del tercer ángel. Aquel mensaje de parte de Dios que amonesta contra la adoración a la bestia, a su imagen y a recibir la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13 se nos habla acerca de este poder llamado la bestia. Y como ya hemos estudiado, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, nos presenta este poder político que surge de entre las naciones. Es el poder usado por el diablo, el poder político para perseguir al pueblo de Dios. Y vimos que esta bestia, que tiene cuerpo de leopardo, boca de león, patas de oso y tiene 10 cuernos, esta bestia representa el poder civil. Vimos también cuáles son esas cabezas. Noten que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya estudiamos en nuestro último estudio el simbolismo de esas 7 cabezas. Son los 7 poderes políticos, reinos, imperios que el diablo ha utilizado para tratar de controlar al mundo y para perseguir al pueblo de Dios. La primera cabeza, Babilonia; la segunda, el imperio medo-persa; la tercera, el imperio griego; y la cuarta, el imperio romano. Nos toca hoy estudiar la quinta cabeza. ¿Qué vino después de la caída del imperio romano? Según estudiamos en Daniel capítulo 7, después de la caída del imperio romano, el reino sería dividido, representado por los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. La división del imperio romano se efectuó en la caída del imperio romano en el año 476 con la invasión de las tribus bárbaras. Fueron las tribus que invadieron el imperio romano y lo desmembraron, entre ellos los anglosajones, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los lombardos, etc. De esas 10 divisiones del imperio romano, de donde salieron las naciones de la actual Europa, cada una con una cultura y una lengua distinta, de esa división iba a surgir en medio de ellos el próximo poder mundial. En el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño. En el libro de Apocalipsis
se le llama la bestia, una de las cabezas de la bestia. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de ese poder, el quinto poder mundial que el diablo utiliza. Según el libro de Daniel, en el capítulo 7, el cuerno pequeño dice así en el versículo 20: el otro cuerno que había salido, delante del cual fueron arrancados 3, este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra el pueblo de Dios, el pueblo de los santos, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y luego explica el ángel que le explica a Daniel la visión, lo que significaba ese poder que está simbolizado por el cuerno pequeño. Dice así: los 10 cuernos significan que de aquel imperio se levantarán 10 naciones, y detrás de ellas, o en medio de ellas, se levantará otro poder, el cual será diferente de los primeros, y a 3 poderes derribará. Hablará palabras contra el Dios Altísimo, a los santos del Altísimo perseguirá, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Después del desmembramiento del Imperio Romano, entre las naciones de Europa surge otro cuerno pequeño. Cuerno representa poder político, pero dice que este cuerno iba a ser diferente de los demás. Todos los demás poderes habían sido poderes políticos. Este, sin embargo, tenía ojos como de hombre. Significa inteligencia. Iba a lograr su dominio no por la fuerza, sino por la inteligencia. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas. En el libro de Apocalipsis se describe la actuación de este poder. Apocalipsis capítulo 13, que es lo que estamos estudiando en el día de hoy, se lo describe con estas palabras. Y noten que las mismas características del cuerno pequeño son las características que tiene la bestia. Dice, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El cuerno pequeño tiene boca que habla grandes cosas. La bestia tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. El cuerno pequeño persigue por tiempos y medio tiempo. Tiempo son 12 meses. Tiempos, el doble, 24 meses, y medio tiempo, 6 meses, un total de 42 meses. El mismo periodo de tiempo tiene el cuerno pequeño que tiene la bestia para actuar. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. En el cuerno pequeño dice, y habló palabras contra el Dios Altísimo y persiguió a los santos del Altísimo, hizo guerra contra los santos y los venció. Las mismas características. Y luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué poder surge en Europa después de la caída del Imperio Romano? Cuando ya no había un emperador. Recuerden que todos estos poderes anteriores, poderes políticos, están manipulados por la religión babilónica. Como ya hemos estudiado anteriormente bajo el mensaje del segundo ángel, las doctrinas características de Babilonia. La mujer está sentada sobre esta bestia y es la que la manipula. Tanto en el imperio babilónico como en el imperio de los persas, griegos y el imperio romano, tenía las características de la falsa Babilonia en cuanto a religión. El emperador era adorado como si fuera Dios. Se hacía representante de Dios y asumía el título de sumo pontífice. La historia nos confirma que ese título se pasó del imperio babilónico al imperio persa, luego al imperio de los griegos, finalmente a los emperadores romanos, y cuando pasaron de la historia los emperadores romanos, surge otro poder que asume el mismo título y las mismas prerrogativas. Y ese poder surge en Roma y se hace llamar también por el mismo título, sumo pontífice romano.
Es interesante descubrir que la profecía decía que para surgir echaría abajo 3 cuernos. Leo aquí del libro de Historia, esto es Historia Eclesiástica Antigua y Moderna en el tomo 1, la página 142, dice así. Podríamos citar 3 miembros de la lista dada al principio. Esa lista se refiere a las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano, que fueron desarraigadas para que pudiera surgir el poder del obispo de Roma, a saber, los érulos bajo Odoacro, los vándalos y los ostrogodos. Los érulos fueron destruidos en el año 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos, que estaban en Roma, fueron echados de Roma en el año 538, para que el obispo de Roma pudiera llegar a ser emperador supremo de todas las naciones que estaban bajo él. Estas 3 tuvieron que ser arrancadas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, porque no se sujetaban a las doctrinas del cristianismo popular, el cristianismo católico, sino que eran arrianos. Arrianos era un grupo de cristianos que no respetaban al obispo de Roma como cabeza de la iglesia, tenían doctrinas diferentes del resto del mundo cristiano, creían en Cristo como un Dios inferior, no creían en la Trinidad, y entonces tuvieron que ser desarraigados para que el obispo de Roma pudiera tomar su posición. En el año 533, el emperador Justiniano dio el famoso decreto haciendo del obispo de Roma cabeza del mundo cristiano, cabeza de la iglesia, y también estableciendo el poder temporal del obispo de Roma, o sea, dándole el poder de perseguir a los disidentes y dándole el poder de gobernar sobre las demás naciones del imperio europeo. De esa manera se cumple la profecía, como surge este cuerno que al principio era pequeño, arranca 3 cuernos para salir, pero llega a ser más grande que los demás. O sea, el poder que surge en Roma iba a llegar a ser más grande que aún las naciones de Europa y se iba a extender por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante ver cómo esto se cumplió. Ahora, también dice que este poder tiene una boca que habla grandes cosas. Y Apocalipsis capítulo 13 dice, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa es una profecía muy interesante, no la vamos a ver hoy, pero esos 42 meses son 1260 días. Si usted multiplica 42 meses por 30 días, son 1260 días que en lenguaje simbólico se transforman en años, y es el tiempo que se le dio para dominar al mundo a esta 5ª cabeza de la bestia, que es el poder romano, y comienza en el año 538, como hemos visto, y termina hasta el año 1798, cuando recibió la herida mortal esa cabeza de la bestia. Recibe una herida mortal, pero recuerden que la herida mortal es sanada. O sea, después de quitarse el poder temporal que tuvo por 1260 años el obispo de Roma, del año 538 hasta el año 1798, nuevamente recibirá ese poder en el tiempo del fin. Eso es lo que vamos a ver en nuestros próximos estudios. Pero veamos ahora esa partecita que dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten, abre su boca en blasfemias. Todos los poderes anteriores, las otras cabezas de la bestia, también eran poderes blasfemos. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 13, la bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Las cabezas tienen nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque justamente cada uno de los jefes de estado de estos poderes se hace adorar como si fuera Dios. Como ya estudiamos bajo Babilonia, cuando vimos el mensaje del segundo ángel,
se hace adorar como si fuera Dios, igual que los persas, igual que los griegos, igual que los emperadores romanos, y ahora este poder asume las mismas prerrogativas de hacerse adorar como si fuera Dios. Dice que abre su boca en blasfemias. ¿Qué cosa es blasfemias? En el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Cristo fue acusado de ser un blasfemo, y veamos por qué. Dice San Juan capítulo 10 y el versículo 30 en adelante. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Noten que según el Evangelio, los judíos quisieron apedrear a Cristo porque blasfemaba. Él les dijo: ¿por qué me apedreáis? Y dijeron: por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? Claro que no. Cristo no era blasfemo porque Él era Dios, pero cualquier otro que no siendo Dios se hace igual a Dios es un poder blasfemo. Blasfemia significa tomar las prerrogativas, los títulos y la posición que le corresponde tan solo a Dios. Así como hizo el rey de Babilonia, que se hizo adorar como si fuera Dios. Ya lo estudiamos, ¿se acuerdan de Nimrod? ¿Se acuerdan del rey de Babilonia que puso su trono sobre una torre, la torre de Babel, arriba de las nubes, y se quiso hacer igual a Dios? ¿Se acuerdan de los emperadores romanos, cómo se adjudicaron el título de Dios y se hacían adorar, les prendían incienso como si fueran Dios? Pues este quinto poder también se hace adorar como si fuera Dios. Blasfemia es que siendo hombre se haga igual a Dios. Déjenme leerles de la Enciclopedia Católica. Esto es la Enciclopedia Pronta Biblioteca, en el artículo Papa, en el tomo 6, la página 26. Dice así: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra. Ahora, yo estoy leyendo esto directamente de la Enciclopedia Católica. No es mi deseo ofender a ninguna persona que sea católica en esta hora. Solamente estamos estudiando la profecía y estamos viendo cómo la profecía se cumplió. Así como el rey de Babilonia y el imperio babilónico fueron blasfemos porque se adjudicaron ser igual a Dios, dice la profecía que este poder, la quinta cabeza, iba a ser exactamente lo mismo. Y si ustedes van a Roma, ahí ustedes van a ver el título que tenía el emperador romano: Pontifex Maximus, escrito al lado del nombre del emperador en las piedras de los monumentos. Pontifex Maximus en latín significa sumo pontífice, y el mismo título ahora se adjudica. Miren cómo sigue diciendo la enciclopedia: el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo, Santo Padre, porque legítimamente es el único que es santo. Solo el Papa merece ser llamado Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo. Noten esa palabra, vicario, quiere decir el representante de Cristo. Manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Él es igualmente monarca divino, rey de reyes y señor de señores. ¡Wow! Estos son títulos que le pertenecen solamente a Dios, a la divinidad. Y aquí el obispo de Roma, en la Enciclopedia Católica, dice que es rey de reyes, emperador supremo y señor de señores, monarca divino. Sigue diciendo, de allí que el Papa lleva una triple corona, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores.
Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los mismos ángeles, porque el Papa es mayor que los ángeles. De manera que si se pudiera dar el caso que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. ¿Qué decía la Escritura? Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hablaría en contra de los ángeles, aún hablaría en contra de Dios, como dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Dios Altísimo. Es una blasfemia decir que un hombre toma el lugar de Dios en la tierra. ¿Se puede hacer reverencia ante un hombre? ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca del emperador entre los babilónicos, el rey de Babilonia, cómo tenía un anillo y se hacía besar el anillo, cómo la gente se postraba delante? Igual que los faraones, que eran representantes de Dios en la tierra. Pues lo mismo sucede aquí. Estamos viendo el cumplimiento de esto. Según la doctrina popular, el primer papa fue el apóstol San Pedro. Pero miren lo que la palabra de Dios dice con respecto al apóstol San Pedro. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, que Pedro fue llamado a ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Y cuando llegaron a Cesarea, versículo 25, Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, porque yo mismo soy hombre igual que tú. El apóstol San Pedro no permitió que nadie se postrase delante de él. Ni siquiera el ángel Gabriel, que reveló al apóstol San Juan la visión, permitió que se postrasen delante de él. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 10, y yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Dios es el único que merece ser adorado. Dios es el único que merece nuestra suprema devoción. Nunca debemos postrarnos ni reverenciar a un hombre, por más importante que sea ese hombre en la tierra. Los reyes se hacían adorar como si fueran dioses. La gente se inclinaba delante de ellos. De allí viene, lo vimos, lo estudiamos, de la antigua Babilonia. Y ahora millones de seres humanos que dicen estar sirviendo a Dios le rinden homenaje a un ser humano, inclinándose delante de él, besándole el anillo como si fuera Dios. Ni aún ante un ángel podemos postrarnos, ni tampoco ante imágenes, dice la palabra de Dios. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor Jesucristo le dijo al diablo, cuando éste le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y ante Él solamente te postrarás. Pero este poder blasfemo se hace adorar como si fuera Dios. ¿Y saben qué otra cosa es blasfemia? San Lucas, en el capítulo 5, nos dice que el Señor Jesús fue acusado nuevamente de ser blasfemo. ¿Y por qué? Dice así en el versículo 21. Entonces los judíos comenzaron a decir: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahora, Cristo no era blasfemo porque perdonaba los pecados, porque Él era Dios, pero cualquier otro que no siendo Dios se atreve a decir que tiene el poder de perdonar los pecados y que puede conferir ese poder a aquellos a quien Él establece como sacerdotes y obispos. Cualquiera que dice que tiene el poder y las llaves para perdonar los pecados está tomando el lugar de Dios, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? La profecía nos decía: y hablará
palabras contra el Altísimo y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Sobre sus cabezas tenía nombre blasfemo. En nuestro próximo estudio vamos a ver otras características de este poder y vamos a ver cómo esa herida de muerte que recibió iba a ser curada. Por eso el Señor nos dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y se postra delante de ella, recibirá las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Debemos adorar a Cristo, solo a Dios. Él es el único que merece nuestro afecto, nuestra adoración. Servir tan solo al Señor Jesús, porque Él es el Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Yo le alabo, le engrandezco, glorifico su nombre y tan solo a Él le sirvo, porque Él me redimió con su sangre, porque Él es el único que dio su vida para salvarme. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Te invito a que en esta hora le entregues tu corazón a Él y le aceptes como Dios y Señor. Que Él te bendiga. Este ha sido un tema del programa El Evangelio Eterno. Estamos seguros de que este tema ha sido de beneficio en su vida, pero queremos que también aproveche el curso bíblico La Fe de Jesús, para usted, para algún familiar o algún amigo. Es un curso completamente gratis que estamos poniendo a disposición de ustedes. Solamente llámenos a nuestro número telefónico o escríbanos a nuestro apartado postal y nosotros con mucho gusto se lo enviaremos a vuelta de correo. Recuerden que aquellos que han estudiado este curso, en septiembre tendremos una gran graduación. Así que si usted no lo ha hecho, solicítelo ahora mismo. También tenemos disponibles los temas en video del programa El Evangelio Eterno. Llámenos y nosotros le enviaremos una lista de estos temas. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar colaborando con este ministerio a través de sus oraciones y de sus ofrendas. Eso es lo que ayuda a este ministerio a estar en el aire. Mi nombre es Ever Girón y quiero agradecerles por su atención e invitarles muy cordialmente a nuestra próxima audición a la misma hora de hoy y por este mismo canal. Hasta entonces y que Dios les bendiga.